Le damos le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom en directo con el análisis, quienes nos acompañan en Facebook, que generalmente es una buena audiencia amplia, y quienes posteriormente verán el video en la página web y en las redes sociales en las cuales la Fundación tiene sus cuentas. Para el día de hoy queremos que pongamos los 5 sentidos muy aguzados, porque vamos a ver un tema que es supremamente interesante, del cual pueden surgir muchas analogías y del cual desde luego podemos tener muchos aprendizajes para darnos cuenta que los seres humanos, sin importar el color de la piel, sin importar la región del planeta donde nos encontremos, sin importar las creencias religiosas o políticas o sociales, tenemos en los comportamientos colectivos de la política algunos procesos que son muy similares o por lo menos son análogos o de los cuales se pueden derivar enseñanzas. Y como el propósito de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el número uno es formar, incentivar personas con mentalidad de estrategas y visión de estadistas o visión de estrategas y mentalidad de estadistas. En segunda medida, generar todas las condiciones para que entre todos articulemos un movimiento político que tenga visión, misión, objetivos, planes, estrategias, objetivos nacionales, políticas de Estado, etcétera. Algo diferente y sobre todo que nos formemos esa visión siempre prospectiva de anticiparse a los hechos y de pensar siempre hacia adelante para tener la preparación y la estructuración de lo que se va a hacer y no llegar a improvisar a última hora. No es una tarea sencilla. Nuestra mentalidad tropical y latinoamericana no es que sea muy asociada con eso, pero estamos en ese intento. Y finalmente el tercer proyecto que tenemos es crear una escuela, una universidad, un centro de estudios de geopolítica y altos estudios estratégicos y políticos continentales abierto a todos los colombianos y a todos los hispanoparlantes del mundo para formar estadistas con visión de estrategas. Entonces son proyectos ambiciosos que necesitamos, son manos, compromiso y ganas de hacerlo y seguramente entre todos lo haremos y le dejaremos a este país algo diferente que lo encarrile por donde es y que no sigamos en la crisis. Soñar no cuesta nada, pero nosotros queremos pasar del sueño a hacer la realidad y a trabajar. Por eso no cesamos un solo día de insistir, persistir y no desistir, porque sabemos que hay muchas dificultades que hay que superarlas. Ahora, ¿qué es Malí? Seguramente para muchos de los asistentes es o nunca lo han oído nombrar o muy pocas veces lo han oído nombrar. Pues Malí es un país que está ubicado en gran parte sobre la zona del Sahel o Sahel, así lo conocen en África, que es una franja que está en la parte baja del desierto del Sahara, que atraviesa el África de occidente a oriente o de oriente a occidente, y que se caracteriza porque es una zona bastante desértica, es una zona que históricamente, no de ahora, sino que históricamente ha sido utilizada por diversas delincuencias que luego de la Segunda Guerra Mundial con el desmonte de las colonias que hubo en distintos continentes, especialmente en Asia y África, eh, obtuvieron varios países la independencia y se formaron fronteras más o menos arbitrarias acorde con decisiones de las potencias. Y Malí era una colonia francesa, igual que Argelia, que limita con ella por el norte, pero pasado eso, se fueron ubicando allí unos grupos yihadistas, unos grupos fundamentalistas islámicos, que es toda una historia larga, no es tan sencilla de resumirla en 2 palabras, y parte de ese proceso terminó en que la zona norte de Malí, donde hay recursos naturales, pero es muy desértica, se convirtió en el epicentro de entrenamiento de terroristas de Al Qaeda y de ISIS. O sea, esto es un proceso largo hasta que llegamos ahí. Entonces Francia recurre a invadir o a tomar acción militar, teóricamente en apoyo del gobierno maliense. Hay un golpe de Estado, luego pasan otras cosas, vuelve
a reorganizarse. Lo cierto es que prácticamente el país queda dividido en dos. En la parte norte, controlado por los yihadistas, y que es la que da contra el desierto y limita con Argelia y limita también con otros países del norte de África. Y además, cuando viene la primavera árabe del año 2011, que afecta, que sacude el mundo musulmán del norte de África y el Medio Oriente, desde prácticamente el Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, hasta el canal de Suez, no hay un solo país del norte de África que no sea azotado directa o indirectamente por la primavera árabe. Al respecto, les comento, yo escribí un libro que se llama La Primavera Árabe, que les recomiendo que lo lean para que vean cómo se gestan las revoluciones, cómo los medios electrónicos y lo que ocurre en la geopolítica moderna se va articulando de una manera muy rápida para generar todos estos fenómenos. Entonces, sucede que Malí, que el epicentro, queda mitad gobernada por yihadistas, mitad gobernada por los profranceses, pero no por Francia. Francia interviene y apoya con tropas, y Rusia aprovecha la situación para meterse en Libia, que era donde se ha caído Gaddafi, que era el que apoyaba ciertos movimientos internos dentro de Malí y otros países, porque él quería ser el dueño de todo el mundo musulmán. Ven ustedes la cantidad de juegos que hay aquí para que entendamos que la política en todas partes del mundo es igual. En lo amplio y en lo pequeño siempre hay una serie de intereses que se manejan, y quien mejor entiende cómo funcionan los intereses también puede responder adecuadamente. Quien no entiende cómo manejan los intereses termina haciéndose presa de la manipulación de los demás. Y es lo que está ocurriendo en este momento, haciendo un paréntesis con Colombia para el análisis que vamos a hacer, que ante la crisis que hay, la incertidumbre que ha generado el señor Petro con su desgobierno, ya están apareciendo los avivatos, los vivarachos, que se están apropiando de la supuesta oposición sin ningún plan ni proyecto. Pero eso sí, yo soy, vote por mí, que yo soy la salvación, y una hacia mí, porque es que hay que acabar con el comunismo de Petro. Entonces son dos cosas distintas. Sí, hay que acabar con el comunismo de Petro, pero hay que tener un plan, un proyecto, algo que sea diferente, que se le diga al país, bueno, es que nosotros que no queremos ese sistema comunista porque es nefasto, pero nuestro plan es este. Mira, aquí está sobre la mesa, una hacia esto porque es por aquí, pero no simplemente que hay que sacarlo porque es malo, y pónganme a mí que es que yo hago parte de los buenos y que es que somos la verdadera derecha. Hay un poco de argumentos baratos que no conducen a ninguna parte. Entonces, hecha toda esta descripción general, que ya más o menos nos queda un bosquejo de lo que es Malí, porque no pretendemos nosotros entender lo que ni ellos mismos entienden, pero sí queremos darle como una claridad y mirar que con un video, como todos los que hace la Deutsche Welle, sobresaliente, espectacular, vamos a ir haciendo un análisis muy concreto de algunos puntos, y al final, entonces, siempre mi coronel Eugenio Alarcón tendrá el manejo de la sala y les concederá sus 2 minutos para que nos contesten a una pregunta única que haremos del taller, porque si lo abrimos a un montón de expectativas, pues no vamos a concentrarnos en nada y no concretamos. Entonces vamos a ver el video, que es interesantísimo. Les pedimos entonces que tomen nota muy atentamente de los puntos para que vayan decantando su idea de lo que les deja en 2 minutos, que ese es el arte de la buena retórica. Como decía el presidente Taft de los Estados Unidos, si quiere que hable 5 horas, deme 10 minutos, y si quiere que hable 2 minutos, deme 5 días para prepararlo. Entonces aquí lo que queremos es llegar a esa síntesis de decir cosas muy valiosas. Vemos, es un paisaje muy novedoso para nosotros, extraño, pero que nos va a dejar aquí un montón de enseñanzas, estoy absolutamente seguro. No nos demoramos más y arrancamos con el video. En Mali, Francia y sus aliados europeos libran una guerra. El país es el epicentro del terror yihadista en la zona de Sahel. Al igual que en Afganistán, cada vez está más claro que esta es una guerra perdida. On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. En 2012, los yihadistas toman el control sobre el norte de Mali.
La comunidad internacional se muestra conmocionada. There is a very serious threat for peace and security, not only for the whole region, but in my opinion, with global implications. En 2013, la operación francesa Serval consigue liberar las ciudades ocupadas. Pero eso no soluciona los problemas en Mali. Las tropas francesas permanecen in situ. Surge la amenaza de una terrible reacción en cadena. Desde el final de la operación, los terroristas continúan avanzando. Han cambiado su estrategia y se han mezclado con la población. Avanzan por todas partes. No diferencian ni matan a cualquiera. Su meta es que renunciemos a nuestro territorio. Si mañana África, sobre todo África Occidental, se hunde en el caos, naturalmente habrá flujos de refugiados, igual que en el caso de Siria o Afganistán. Así que nuestra propia seguridad se decide en África. Esta crisis es ante todo la historia de un fracaso. De Mali como Estado, pero también de la comunidad internacional que apoyó al país. Este fracaso se convirtió en un suelo fértil para los yihadistas y llevó al ejército a un callejón sin salida. ¿Cómo pudo suceder? ...4.500 kilómetros separan a Alemania de Mali. La antigua colonia francesa es independiente desde 1960. Hoy se enfrenta a una amenaza existencial. Bamako es capital, sede del gobierno, escenario de golpes de Estado y una bulliciosa y sobrepoblada ciudad comercial. Aquí la guerra apenas se percibe, de modo que muchos creen en el final de esta pesadilla. Uno de ellos es Mohamed, que se enfurece por la decadencia de Mali. La crisis debe terminar. Es un desastre. La crisis debe terminar. Aquí hay futuro. Tenemos oro y agua bajo la tierra. Hay diamantes, uranio, petróleo. Hubo un tiempo en el que Mali despertó grandes esperanzas. La convivencia pacífica de más de 20 etnias era considerada ejemplar. ¿Por qué entonces estalló el terrorismo islamista y la violencia entre esos grupos que en tan solo unos años convirtieron al país en un polvorín en la zona de Sahel? Para ir al fondo de las causas dejamos Bamako y nos vamos hacia el norte. El primer acto de esta crisis tiene lugar en Argelia, escenario de una guerra civil en los años 90. J'ai vu des gens se faire égorger sous mes yeux. Ils essuyaient leurs couteaux et après ils donnaient des coups de pied. Ils ont tué mon mari, ils ont tué mon fils devant moi. J'ai réussi à prendre la fuite avec mes autres enfants et je me suis cachée pendant toute la nuit. Quand je n'ai plus rien entendu, au petit matin, je suis sortie. Ceux qui ont fait ça sont des barbares, des traîtres. Ils n'ont pas une goutte de sang musulman en eux. El grupo islámico armado siembra miedo y terror. Pero las masacres de 1997 también marcaron un punto de inflexión. Algunos negociaron con el gobierno de Argelia, mientras otros continuaron con la yihad, como Hassan Hattab, alias Abu Hamza. Funda el GSPC, el grupo salafista para la predicación y el combate, y pasa a la clandestinidad en el sur de Argelia. Los yihadistas argelinos del GSPC escapan al norte de Mali, un territorio desértico enorme y poco controlado. Aquí viven los Tuareg, que bautizaron la zona con el nombre de Azawad, lejos, muy lejos de Bamako. Hay algunos dignatarios y responsables de esta zona que pronto fueron conscientes del peligro que podría significar para nosotros la llegada de esta gente. Pero la gran mayoría de la población no reconoció el peligro. No conocía ni al GSPC ni a Al Qaeda. Para ellos esta gente era como cualquiera de acá. Bueno, paramos aquí porque hay varios puntos para reflexionar de lo que hemos visto. Entonces, para ponernos en contexto, vemos que Argelia es un país que queda al norte del África, que da contra el Mediterráneo, que fue colonia francesa,
que tiene un gobierno monárquico en el momento, que tiene un sistema parlamentario que ha sufrido la presencia del yihadismo, especialmente en el sur. Y ahí viene el detalle de tener en cuenta, es que la geopolítica es muy dinámica y no afecta a un solo sector, sino que se refleja en diferentes sectores. Entonces aquí hay personas que dicen, no, pero lo que está pasando con el señor Bukele en Centroamérica, eso es problema de él allá y eso es de unos delincuentes centroamericanos. No, porque la delincuencia se transnacionalizó y los tenemos presentes en México, y los tenemos presentes en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica. Hay un viejo dicho árabe que dice que si la casa de tu enemigo está ardiendo, coloca las barbas en remojo para que no se te quemen. Venezuela viene desde hace rato sufriendo la presencia cubana y la presencia de grupos criminales de distintas índoles, inclusive islámicos, traídos del Medio Oriente. Entonces, así como en Malí, queda claro, no le dan trascendencia a que se forma un grupo yihadista fuerte, el grupo de la predicación salafista en el sur de Argelia, que tiene una orientación antioccidental completamente. Dicen, no, eso es allá de ellos, aquí estamos muy lejos, pero se dan cuenta que llegan y lo explica el señor y dice, nunca le creyeron. Y entonces por eso es en parte que el documental se llama La autopsia de un fracaso, que es ya abrir un fracaso y mirarlo dónde está la enfermedad por dentro, dónde fue que se descompuso ese cuerpo. Entonces, ese punto es importante que lo tengamos en cuenta para darnos el enfoque de que es que no somos países individuales y que cada vez que un dirigente político intenta con populismo lavar la imagen y darle la vuelta y decir que eso es problema ya de ellos y que Venezuela, Colombia no interviene en sus asuntos internos, como está haciendo el señor Petro ahora, y con el viaje que hizo a la ONU recientemente, donde ha hecho un discurso que prácticamente da a entender que él va a ser el próximo Premio Nobel de Paz y que además va a ser el defensor número 1 de la ecología del mundo y de la educación. Mejor dicho, llegó Konrad Adenauer, el que salvó a Alemania después de la guerra, no le alcanza a dar a los tobillos al señor Petro. Eso quiere decir que está manejando un discurso, una propaganda. Y probablemente a esta gente de Malí, como la vieron ustedes ahí en la descripción que hacen inicialmente, les manejaron un discurso y una propaganda diferente y por eso cayeron en el error. Entonces, es para irnos formando analogías de que las cosas sí ocurren parecidos y que no nos damos cuenta. El norte de Mali se convirtió en un espacio protegido para el GSPC. Cabe la pregunta de si el gobierno de Bamako era consciente de la amenaza potencial que representaba. No hicimos lo necesario, a pesar de que sonaron todas las alarmas. Argelia acababa de poner fin a su guerra. Ellos huyeron aquí, ocuparon la región y se casaron con nuestras mujeres. Tenemos una frontera muy larga con Argelia, más de 1.300 kilómetros. Lo más razonable que puede hacer un Estado es procurar que esta gente no irrumpa en el país. Pero no se hizo. El entonces presidente de Mali se llama Amadou Toumani Touré, conocido como ATT. Al jefe de Estado le preocupa poco que en el norte de Mali haya yihadistas, al menos hasta 2003, cuando ocurre el primer gran secuestro. 32 turistas europeos son tomados como rehenes en el sur de Argelia. 17 son liberados por el ejército argelino. Los otros 15, 10 alemanes, 4 suizos y 1 holandés, son llevados por sus secuestradores al norte de Mali. Piden un rescate de 5 millones de euros por cada rehén. Bamako hace de mediador y consigue liberarlos. En la primera década de este siglo, los corredores del desierto se convierten en zona de tránsito para la cocaína procedente de Sudamérica. Este lucrativo negocio despierta nuevas ambiciones. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2007 unas 47 toneladas de cocaína pasaron por África Occidental. El Estado, pero también muchas agrupaciones políticas, recibieron dinero del narcotráfico. Eso llevó a una desestructuración total de la economía e influyó con fuerza
en la decadencia del Estado. El país cae en aguas turbulentas, pero desde el extranjero se prefiere seguir viendo a Mali como un estandarte de la democracia en África y se sigue apoyando sin reservas al presidente Amadou Toumani Touré. Je viens toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt en Afrique en général et en particulier au Mali. Mali era presentado como un país ejemplar, un país modélico para los donantes. Aquí todo iba maravillosamente bien. La democracia, Amadou Toumani Touré. Yo pensaba, qué raro, yo estoy viviendo una versión muy distinta. En la elección de Touré en 2002 hubo oficinas enteras que falsearon los resultados. Todos sabían que era una gran mentira. Para 2008, Mali se había convertido en un escenario de cartón piedra. A primera vista todo estaba bien, pero detrás de la fachada era una gran catástrofe. Nada funcionaba. El Estado maliense era una ficción, un pseudoestado. Era un espejismo mantenido por la comunidad internacional. Yo lo sé. Fui ministro de gobierno de Amadou Toumani Touré entre 2002 y 2007. En el marco de la democracia y de la ampliación de las relaciones económicas y comerciales, los donantes invirtieron mucho dinero en Mali. Así que había mucho capital. Pero luego el Estado y sus funcionarios hicieron de la corrupción el sistema de gobierno. Se permitió por falta de ambiciones para el país. Se permitió a favor de intereses personales. Y cuando digo se permitió, me refiero a las esferas más altas del Estado. El nuevo sistema multipartidista dio un fuerte impulso a la corrupción con todas sus malas prácticas. Pienso que la política no calculó bien las dimensiones. Al fin y al cabo, entre los beneficiarios también había políticos. La sociedad abandonada por una política corrupta busca orientación. Y la religión se ofrece como depositaria de valores morales. El Islam que se practica en Mali es considerado tolerante y pacífico, pero la llegada de predicadores pakistaníes del movimiento Tablighi Jamaat abre las puertas para la entrada de una corriente islamista ultraortodoxa. Bueno, paramos aquí porque aquí sí que hay tela para cortar interesante en la reflexión que estamos haciendo. En este tramo que vimos hablamos un poco de fronteras, ¿no? Ahí nos hablaron que Mali se le olvidó las fronteras y que se concentró en cierto sector y que la frontera es muy amplia, si no quedó la forma de controlarla, de cuidarla y que el Estado además insuficiente en recursos. ¿A qué países les parece a ustedes eso? Que no tiene cuidado las fronteras a pesar de ser tan importantes. Dense cuenta. Lo mismo dice que el presidente del país decía que era problema de otros y hasta se prestó para liberar a unos secuestrados. Hay documentos y testimonios que indican que él lo hizo más por temor y buscando que estos países europeos que tenían los secuestrados le dieran recursos para corrupción, obviamente. También nos queda claro que si el problema allá es el narcotráfico, porque sirvió de paso de 47 toneladas identificadas, sin saber las que no se identificaron, es porque hay redes de delincuentes que están cercanas al gobierno y cercanas a instituciones que tienen que ver con la seguridad y con evitar que eso pase. No hay otra explicación. Pero si ustedes miran que allá sucede eso, no encuentran otra similitud con un país que conocen muy bien. Otro punto aquí que nos deja esta enseñanza es la doble moral de las potencias. Y ahí vieron ustedes a la señora Merkel, al señor Sarkozy, al que estuvo antes de Sarkozy, al propio presidente Bush y hasta Lula da Silva, allá visitándola y diciendo que era el país de la democracia y la maravilla,
Y el señor, el estudioso de historia y ciencias políticas, dice, pero como que estábamos en dos países distintos porque yo estaba viendo otra cosa diferente. Entonces, esa doble moral de las potencias o de los países grandes, mientras tienen intereses que les funcionan sus empresas o que tienen algunos contactos que no les pasa nada a sus ciudadanos, miran para otro lado y aplican la famosa frase del presidente Truman, ¿no? Nuestra política exterior es la no política, pero no es solamente de Estados Unidos, la hacen varios, y Europa, en especial Francia, que es uno de los países más colonizadores y explotadores, sí que ha manejado eso, y ahora con la reciente muerte de la reina de Inglaterra lo vemos, cómo siguen insistiendo en que 54 países tengan una dependencia casi orgánica del Reino Unido y que 14, inclusive dos grandes países como son Australia y Canadá, la reconozcan a la monarquía británica como su jefatura de Estado. Entonces vemos que hay una doble moral que es interesante, otro punto de enseñanza aquí, y que al fin y al cabo somos tercermundistas, al fin y al cabo estamos prácticamente sobre el mismo trópico, y al fin y al cabo los intereses de las grandes potencias serán de otro nivel, mientras en estos escenarios la violencia atada con el narcotráfico crece. Pero vemos también que van de la mano el populismo y la corrupción. Entonces, si tenemos un gobierno en este momento que está multiplicando el populismo, es que no es solamente en Colombia. Vemos en el otro, prácticamente en la antípoda, diríamos, queda Mali o Malí, y vemos que allá la corrupción es atada con el populismo, con un señor que igual que el señor Juan Manuel Santos le estaba vendiendo la imagen al exterior, que era el facilitador de la paz para que los yihadistas no secuestraran y para que los yihadistas no hicieran daños, pero entre tanto estaba él haciendo populismo, y el populismo va atado de la corrupción, así como lo hemos dicho. La incertidumbre conduce al caos y el caos a la violencia. El populismo es el hermano mayor de la corrupción y van absolutamente de la mano. No hay un régimen que no sea populista, que no sea corrupto, por una razón muy sencilla, porque para mantener viva la mentira tiene que comprar conciencias, y los demás, como son de una mentalidad turbia, pues van a buscar que le dé ese ají permanente. Y finalmente vemos algo grave, es que cuando se producen esas incertidumbres como la que está ocurriendo, que es para donde va apuntando el video ahora, la gente busca algo. Así la gente sea ignorante, no tenga formación académica, no tenga formación estructurada, busca algo donde identificarse o con quién identificarse. Y ese es nuestro punto, de que Colombia está en este momento necesitando un partido político que tenga una visión diferente, que tenga un concepto de Estado y que desarrolle los proyectos como son. Entonces, como en Malí no hay eso, porque pues ya vemos las características de este pueblo, estamos llegando a la conclusión y al detalle que van a terminar metidos en lo más peligroso que hay, que son los extremismos religiosos. Entonces vamos haciendo la analogía, nos va quedando claro qué pasa allá y qué pasa aquí, y cómo la política es tan similar y tan análoga en tantos puntos del planeta. El movimiento Tablighi fue un factor de radicalización que llevó a muchos jóvenes desorientados al yihadismo. En 2006, el GSPC se adhiere a Al-Qaeda y recluta a jóvenes radicalizados. El terrorista argelino Abdelmalek Drogdai se convierte en líder de Al-Qaeda del Magreb Islámico, conocido como AGMI. El segundo acto de la crisis de Mali tiene lugar en Libia. En 2011, durante la primavera árabe, se desata una revuelta popular en Libia. Pese a los riesgos de una desestabilización regional, Occidente inicia la operación Harmattan. Desde la perspectiva maliense, la intervención no es una buena noticia. Gaddafi apoyó mucho a los países de la región del Sahel, particularmente a Mali. Libia invirtió mucho en el sector hotelero y bancario del país.
La operación Harmattan obligó a Gaddafi a rendirse. Así terminaron sus 42 años en el poder. El líder libio es linchado por una turba. Los aviones de la OTAN vuelan a las bases. Los combatientes tuareg, que en su momento sirvieron a Gaddafi, regresan a Mali cargados de armas. Todos los africanos sabían que si Libia caía, los países del Sahel sufrirían las consecuencias. Pienso que la historia nos ha dado la razón. Ya sea Mali, Burkina Faso, Níger u otros países, todos caen debido a la desestabilización de Libia. Occidente ignoró que Libia es africana. La crisis de Libia solo fue vista desde la perspectiva mediterránea. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Exteriores francés hay departamentos distintos para el Magreb y el África subsahariana. El norte de África forma parte de Oriente Medio y el África subsahariana va por otro lado. Solo Occidente considera el desierto un obstáculo. El desierto es el hogar de los tuareg, que se rebelaron durante años contra el gobierno central de Bamako, sin llegar a conseguir la autonomía que exigían. Durante los años 90, Iyad Agali fue un héroe muy renombrado de los tuareg. Su trayectoria es ejemplar. Primero fue negociador durante la toma de rehenes de 2003. Luego se radicalizó en las filas de los predicadores Tabigli y finalmente se acercó al AGMI. Hoy es el yihadista más buscado en Mali. El regreso de los tuareg de Libia le da impulso al movimiento autónomo. La nueva generación toma el control y funda el MNLA, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad. Su objetivo, la independencia. En 2012, Iyad Agali deja claro que libra una lucha religiosa, pero quiere seguir participando en la causa de los tuareg. Así se acerca al MNLA. Iyad quería hacerse con el liderazgo político de MNLA, pero el movimiento había sido fundado por cuadros jóvenes que se consideraban líderes políticos. Así que ahí se le debió ocurrir la idea de fundar su propio movimiento. Iyad Agali llama a su movimiento Ansar Din, defensores de la fe. Exige abiertamente la introducción de la Sharia en Mali. Teníamos visiones distintas. Él quería hablar sobre el Islam. Nosotros somos musulmanes. El Islam tiene prioridad absoluta en nuestra sociedad. Pero no es una ideología extremista que corta manos, golpea a mujeres y rechaza una serie de cosas. Eso es ajeno a nuestra sociedad. Al no llegar a un acuerdo, recuerdo que Iyad dijo, no importa que no nos entendamos, pero tenemos enemigos comunes. Ustedes luchan y yo estoy a su lado. El Estado maliense se enfrentaba así a un frente muy heterogéneo. Por un lado, los tuareg del MNLA que buscan la autonomía, y por otro el Ansar Din de Iyad Agali, y también AGMI y Mujao, el movimiento para la unicidad y la yihad en África Occidental. El tercer acto de la crisis en Mali comienza el 17 de enero de 2012. El MNLA pasa la ofensiva y toma la ciudad de Ménaka. La alianza desigual entre los tuareg y los yihadistas provoca la caída de grandes ciudades en el norte como Tombuctú, Gou y Kidal. El ejército maliense se ve obligado a emprender la retirada. El territorio estatal abarca 1.200.000 kilómetros cuadrados. La geografía y el clima son infernales, realmente difíciles. Eso complica todo. ¿Cómo puede defender el ejército maliense, con solo unos miles de soldados, zonas tan complicadas como esas? Bueno, hacemos ahí otro paréntesis porque hay algunos aspectos que resaltar que nos van dando más ideas.
Entonces dice que hay una unión o hay una aparición ya formal de Al Qaeda y el Estado Islámico en el norte de Mali o de Malí. Dice también que habían dependido muchísimo del populismo de Gaddafi y que era un caudillo que había hecho mucho por el África. Claro, él quería ser el dueño del África, igual que Chávez en Latinoamérica, igual que ahora Petro piensa lo mismo. Entonces, el problema es que esos ídolos con pies de barro siempre se caen, siempre. Y generalmente su caída es estrepitosa y, y al ser estrepitosa se rompen todos los moldes que la han construido y todo lo que lo rodea. Entonces, la caída del señor Gaddafi terminó en que muchas de las armas que había en los depósitos fueron robadas en una locura. Libia es otro país interesante del cual ya hemos hablado aquí en otros conversatorios y terminó dividido en tres regiones completamente definidas y en este momento hay dos gobiernos en Libia, para que ustedes sepan. Y hay uno que lo reconoce la comunidad internacional y otro no. Y hay uno que controla los puertos, otro controla otras partes. Y es un país rico que está sumido en la barbarie y hay guerra civil y están metidos los rusos, los Estados Unidos, los sirios, los iraníes, los sauditas, los kuwaitíes y hasta un batallón colombiano que pertenece a uno de los reinos de allá del Medio Oriente ha ido a combatir a Libia, para mayor información de los asistentes. Entonces, Libia quedó en la locura y quiere decir que cuando se caen esos ídolos de pies de barro, se descompone todo como se descompuso la Unión Soviética en su momento y los nucleares terminaron metidos en muchas partes. Aquí el régimen de Venezuela se ha sostenido con un poco de violencia, ¿sí? Pero cuando se desarme todo eso, van a terminar metidos y regados en los países donde ya han generado caos. Entonces el problema no se va a resolver tan rápido. En segunda medida, nos dice también una enseñanza. Ninguna inversión que se haga en otro país es gratuita. Algo se está buscando. Y cuando se descompone o se deshace eso, si es de la parte dictatorial, tiene que tener repercusiones que no son claras. Esa alianza que formaron los Tuareg con los yihadistas no es porque los Tuareg sean yihadistas, y ha sido repetida en toda la historia de la humanidad en muchas partes, y en Colombia nos pasó. En la violencia inicial de los años 50 y 60, los liberales que fueron maltratados por la persecución conservadora terminaron aliados muy rápido con los comunistas porque encontraron una afinidad y muchos de ellos terminaron siendo guerrilleros comunistas como Tiro Fijo y el sargento Pascua, ¿sí? Huacucauca y otros. Pero esto mismo pasa allí porque los estados no atienden a tiempo, no leen el problema. Por eso insistíamos antenoche en esos ejercicios que hemos hecho de la visión de los líderes, de la estructuración de un líder, es que tiene que leer el mapa de lo que está alrededor. Por eso ser político es de una responsabilidad grandísima. Ser político no es simplemente el trapacero que sabe cómo consigue los votos y se ubica, porque eso es lo que es un politiquero y un corrupto. El político real es un Charles de Gaulle, es un Winston Churchill. Es la persona que lee el escenario y lo interpreta y sabe dónde están los fenómenos y hacia dónde pueden marchar. Es casi como una especie, como dice mi coronel González, de manejador de la bola de cristal. No se entendió eso, no se entendió que los Tuareg tenían un deseo de independencia que por las connotaciones de lo habían podido manejar como una autonomía y dependiendo del gobierno central de Mali, hicieron lo que hacen todos los gobiernos populistas y corruptos para mantenerse en la corrupción. Enviaron al ejército allá que atiende el problema y ellos desde atrás dirigiendo, y llegó el momento en que el problema se creció tanto que el ejército tuvo que desocupar la zona. Y aquí en Colombia nos ha pasado, ya son los indígenas los que hacen que las tropas desocupen las zonas. Entonces no es que estemos en una situación tan grave como la de Mali, pero esos son los antecedentes y es lo que va pasando si no se interpreta. Y mucho más ahora que subió un gobierno populista que lo que le interesa es eternizarse en el poder para hacer lo mismo que los otros, pero desde una argumentación ideológica diferente, aunque con mañas iguales. Entonces,
nos queda aquí una conclusión. Bueno, entonces esta gente se volvió yihadista y los vemos armados por el desierto moviéndose en vehículos y ya se forman varios grupos, se hacen alianzas. Y la pregunta del millón es cómo se financian. No lo dice en el video, pero hay que sacar la deducción. Para tener tanto pie de fuerza en armas y con la alimentación y todo lo que requiere un grupo que se mueve con toda esa facilidad, necesitan un flujo económico. Entonces, ¿dónde está el flujo? En la delincuencia tradicional que ha habido en el desierto, del contrabando y de otros tipos de delitos, los secuestros y lo que van consiguiendo en forma ilegal y sobre todo del narcotráfico. Entonces volvemos al punto. La guerra en Mali, como la vamos viendo, se está agravando cada vez más. El país se va descomponiendo por efecto del narcotráfico que influye en la guerra. Y aquí en Colombia no ha sido lo mismo. Entonces, esa es la lectura que no se le da políticamente por los intereses y por los deseos de sacar ventaja y de utilizar las instituciones del Estado para fines personales de las dirigencias políticas corruptas. Avanzamos. Considerant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité. El derrumbe del Estado maliense continúa y un golpe militar provoca la caída del presidente Amadou Toumani Touré. El caos alcanza su punto álgido. Para tranquilizar a la comunidad internacional, el ejército nombra a Dioncounda Traoré, presidente interino. Creo que fue un despertar doloroso para Mali y también para nosotros como observadores. Solo entonces quedó claro que todo este sistema alrededor del presidente Touré había sido construido artificialmente y estaba basado solo en acuerdos. Todo era extremadamente frágil. Si bien los Tuareg del MNLA declaran la independencia de Azawad, en las grandes ciudades del norte mandan los yihadistas. Cuando llegamos a Gao nos dimos cuenta de que no solo estaba allí el AQMI, sino también Ansar Din y Mujab. Todas estas organizaciones perseguían el mismo fin para la sociedad y era prácticamente lo contrario de lo que quería el MNLA. Ya conocemos el resto de la historia. Nos sacaron de Gao, de Menaka, de Kidal. El tercer acto de la crisis en Mali termina con una barbarie islamista. El país pierde su cohesión territorial y el norte ocupado por los yihadistas se rinde ante las leyes de la Sharia. ¿Cómo vivió la actual generación de jóvenes malienses este periodo de ocupación? Aminata es autora y lucha incansablemente por el apoyo a la lectura y las bibliotecas en las escuelas. Hace poco se casó con Messaoud. Aminata ha vivido siempre en Bamako. Messaoud pasó su infancia en el Tombuctú, ocupado por los yihadistas. Fue el tiempo más difícil de mi infancia. Un periodo marcado por la radicalización, la división, la nostalgia y la separación. Cortar manos, ejecutar a personas, castigar en público a cabezas de familia o mujeres. Todo eso era parte de la vida cotidiana en Tombuctú y le robó su brillo y su dignidad. Fue algo que manchó el nombre del Islam. Circulaban imágenes que nos mostraban la destrucción de sitios históricos y documentos valiosos. Vimos mausoleos destruidos en Tombuctú. Causó enorme conmoción internacional. Hubo ataques contra edificios y personas. Mujeres fueron flageladas y se le amputaron miembros a hombres, incluso a niños. Fue algo completamente salvaje. Pero Francia no tenía competencias legales ni políticas para intervenir. Era un asunto entre africanos.
Al igual que mis amigas feministas, estaba completamente conmocionada por lo que sucedía, por la ruptura del Estado de Derecho y la brutal violencia que fue ejercida sobre todo contra las mujeres. C'est la peur partout. Quand tu sors, c'est les armes. Quand tu dors, c'est les armes. Quand tu te réveilles, c'est les armes. Ce ne sont que les armes qui parlent. C'est la jungle, c'est la raison du plus fort. On ne sait même pas qui règne au niveau de la zone. C'est le désordre total. La orden política que había recibido el ejército era no intervenir activamente. La estrategia consistía en apoyar el surgimiento de una fuerza africana que resolviera el problema entre los propios africanos. El servicio secreto nos informó que había interceptado mensajes en los que se exigía a todas las fuerzas armadas del bando islamista que unificaran sus posiciones. El gobierno francés titubeó por causas relacionadas con el papel de Francia como antigua potencia colonial. Un servicio de inteligencia interceptó un mensaje de un líder yihadista que decía: "Vamos, hermanos, mañana rezaremos en la mezquita de Sevaré". Era de Iyad Agali. Se había rodeado de muchos combatientes con una capacidad impresionante de ataque. Se dirigía al cerco militar de Mopti Sevaré. Todos sabían que si se rompía, quedaría despejado el camino hacia Bamako. El presidente Traoré me llamó y dijo: estamos ante un ataque. Estas fuerzas están decididas a llegar hasta Bamako. Entonces el presidente francés dijo: "Ya no tenemos tiempo para esperar a que se agrupe una fuerza africana. Debemos ir". Y eso hicimos el 13 de enero. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para poder escuchar las participaciones de ustedes. Antes de, les digo lo siguiente. Escuchamos a la señora, la escritora, insistiendo en algo elemental y básico que necesitan los pueblos, que es la educación. El punto es, ¿cuál educación? ¿Cuál enfoque? Porque ella, pues, lo que se nota es que aprendan como mínimo a leer y escribir para que tengan acceso ya abiertamente a la cultura. Pero si no se canaliza, si no se enfoca, si no se puntualiza, si no se determinan objetivos, pues va a ser el espacio para que esa misma educación pase, como ocurre en Colombia, que el Estado construye las escuelas o el ejército va y les construye las escuelas y después el Estado los deja solas y llega la guerrilla a enseñar allá. Más o menos puede pasar aquí lo mismo. Entonces, el tema de la educación es muy importante, pero tiene que tener unos enfoques. Y escuchamos al señor Petro en Nueva York ayer diciendo que la educación que le está proponiendo es para la producción, pero al mismo tiempo para que no produzcan. Un contrasentido, ¿no? Pero es lo que se ve de cuando no hay unos objetivos nacionales, cuando no hay una planeación estratégica y cuando no se está pensando en desarrollar el país de manera integral con todos sus equipos de gobierno y el gabinete ministerial. Y desde luego con un Congreso de la República que legisle pensando en el desarrollo y no en cómo le pone trabas para poder sacar sus ventajas personales. También vimos que en la medida que todo eso va ocurriendo, por no haber apoyado o resuelto el problema de los tuaregs, terminan los grupos extremistas desalojando a la verdadera esencia tuareg, como lo muestra el señor del Movimiento Nacional de Liberación, y terminan ya rodeando las ciudades y a punto de avanzar hacia la capital a tomársela, y es cuando se decide que Francia entre con tropas y dura más o menos 8 años allá, y les fue como los perros en misa, perdieron, tuvieron que salir igual que Estados Unidos de Afganistán, y paralelamente Rusia se fue metiendo con el grupo Wagner, del cual hemos hablado también aquí, y en CNN hemos explicado qué es el grupo Wagner, que son una especie de paramilitares que pertenecen
trabajan con la inteligencia rusa y trabajan con el gobierno ruso y en este momento están combatiendo fuertemente en el oriente de Ucrania, han combatido en Siria, en Libia, y han hecho parte de las expediciones clandestinas del gobierno ruso para afectar muchos países. Entonces, se comienza ese debate de cuando no hay objetivos nacionales ni claridad y los países están mal gobernados, mal dirigidos y son montoneras que perviven más por las tradiciones tribales o por la formación escasa o mucha que se le da a los hijos en la casa y comienzan a hablar de soluciones de africanos entre africanos, pero finalmente se mete Francia, como vemos, y luego Rusia le hace todo el torpedeo y termina Francia saliendo derrotada prácticamente por los yihadistas y está en este momento el país en una crisis tenaz que más adelante se ve en el video y en otros videos, por lo cual los invitamos a que vean más. Pero como el tiempo nos apremia y queremos avanzar un poco, entonces le pedimos a mi coronel Alarcón que nos ayude con los asistentes de estos primeros minutos que vimos del video, que estamos seguros nos dejan un montón de enseñanzas. Es que la persona que intervenga nos haga una analogía, una sola, no una lista de analogías porque no nos alcanza el tiempo, de algún aspecto que considere útil para el análisis estratégico de la política de paz total del señor Gustavo Petro. Porque los yihadistas proponen allá una integración total y llevaron el país a la crisis y a la violencia, como lo describe este señor, a cortar manos y hacer un montón de cosas. Entonces el señor Petro nos está proponiendo una política de paz total que de pronto ni él mismo sabe qué es lo que está diciendo, pero es una cosa etérea que en un mare magnum como el que se va formando, donde no hay claridad y donde no hay estrategia ni objetivos, puede arraigarse y puede ser fertilizado. Entonces, por eso les pedimos un solo aspecto y los 2 minuticos y no salirnos del tema de que estamos hablando hoy, de hacer una analogía de un lado y el otro. Adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable. ¿Cómo no, mi coronel? Por favor, quienes vayan a intervenir, les ruego claridad en la respuesta a la pregunta, 2 a 3 minutos, y quien quiera hacerlo de primero, por favor, levante la mano. Yo quiero resaltar dentro de esta analogía que estamos buscando, la forma como falsearon los resultados de las votaciones, también sucedido aquí en Colombia, y la parte de la oposición que ahora se creen aquí en Colombia los apoderados morales de la situación, cuando de eso no tienen absolutamente nada. Bueno, al momento no hay manos levantadas, entonces vamos a darle la prioridad en el día de hoy a la señora Olga Acevedo. Como es la única dama, mientras que Rosita se recupera, le vamos a dar la palabra entonces a Olga Acevedo para que nos manifieste su analogía de algún aspecto que considere útil para el análisis estratégico de la política de paz total de Gustavo Petro. Adelante, por favor, Olga Acevedo. Y sea lista, por favor, mi mayor Mendoza. No, buenas noches. Yo pues acabé de entrar como acá a escucharlos porque llegué tarde, que estaba en otra entrevista por allí, pero sí, no, quiero continuar, es como escuchándolos. El tema es de capacitación, que estoy aquí porque la experta no soy yo. Entonces, muchas gracias, pero que continúe el que le toca. Muchas gracias. De todas formas, aceptamos tu saludo y sigue pendiente para poder intervenir más adelante o en otra oportunidad. Ya veo una mano levantada, César Lozada. Entonces, vamos a darle la palabra mientras que se alistan, por favor, mi mayor Mendoza. Les recuerdo, si tienen cosas que se les queden en el tintero, por favor, escríbalas en el chat
para darle lectura al finalizar el evento. Por favor, César Lozada, adelante y se alista mi mayor Mendoza. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante, por favor. Muchas gracias. Quería primero agradecerles a todos ustedes por tomarse el trabajo tan maravilloso de poder crear todos estos espacios. Agradecerle también a todos los que están haciendo posible, todos los que hacen toda esta información. Esta es mi primera, bueno, vi un video anterior y esta es como la primera reunión a la que tengo la oportunidad de hacer y muchas gracias por permitirnos estos espacios. Mi nombre es César Lozada, vuelvo y me presento. Yo pertenecía a la policía 6 años, estuve desde el año 2006 al 2012 y me retiré, pero igual sigo llevando a mi policía en el corazón. En este momento me encuentro viviendo en la ciudad de Los Ángeles, California, y desde acá veo con mucha preocupación todo lo que está sucediendo y por eso les vuelvo a decir gracias. Con respecto a lo que está pasando y bueno, lo que están haciendo de la capacitación, tengo un comentario y es que estas personas, lo que es el grupo de Petro, ellos nos hacen creer a todos que no saben lo que están haciendo, o una ignorancia programada, la llamo yo, porque en realidad creería yo que sí saben muy bien lo que están tratando de hacer. Primero, el tema de aparentar esa ignorancia frente a los hidrocarburos, cuando saben perfectamente lo que están haciendo. Nos están haciendo creer o están levantando unas cortinas de humo para poder distraer toda la atención. Y esta reunión que tuvo acá el presidente Gustavo Petro acá en Estados Unidos también, como dice mi coronel, son simplemente distractores, mientras ellos siguen maquinando el plan que llevan desde hace tantos años. Porque esto no es un plan de ayer, no es un plan de... En este momento todos creemos que el gobierno de Petro está improvisando, ¿no? Porque es lo que uno desde un punto de vista, digámoslo, un poco neutral podría llegar a concluir, que es una cantidad de improvisación. Una ministra de Minas que no tiene ni idea de lo que es un hidrocarburo tan importante como la gasolina y el petróleo. Pero en sí se ve todo lo que, o sea, el comparativo que estamos haciendo con África en esta presentación, se ve que ellos están repitiendo todo y con esto confirmo que no están improvisando, están siguiendo un guión, están siguiendo unas instrucciones y mientras las siguen nos están distrayendo con temas. Por ejemplo, ahorita todas las redes sociales están hirviendo en el tema de la gasolina mientras ellos se siguen moviendo en otras cosas. El tema de la educación y el tema de la cultura ya la tenemos perdida y hay que aceptarlo, porque así como el alcohólico, el primer paso para empezar su recuperación es aceptar que está enfermo, nosotros tenemos que también aceptar que ya perdimos en el tema de la educación y en el tema de la cultura, porque desafortunadamente la izquierda mala ya nos lleva una gran ventaja en ese tema. Hoy en día las universidades, y lo digo porque recién salí del colegio a los 16 años, entré a estudiar a la universidad en Neiva, la USCO, la surcolombiana, y ahí entré a estudiar psicología clínica, y entraban personas, desde esa época, desde 1999, entraban personas encapuchadas a las aulas a invitar a todos los jóvenes a reuniones de la causa y de temas así muy de guerrilla. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos perdida el camino en la educación. Ahorita tenemos que aceptar que lo perdimos y empezar a trabajar a cómo educarnos. Y claro, uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, por eso nosotros tenemos que educarnos para empezar a educar a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo amiguillos y trato de educarlos de la mejor manera, aunque reconozco que tengo mucha ignorancia en muchos temas. Muchísimas gracias y no es más. Mi coronel Alarcón. Lo cierro para no entorpecer. Muchas gracias por tu concepto. Bienvenido y estamos aquí para superar. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y por favor se alista mi coronel Carvajal. Muchas gracias, coronel Alarcón. La paz total de Petro termina en un
terminará en un conflicto de todos contra todos. Eso es lo que nos va a pasar acá en este país. Orientado por los actuales ministros, que de todas maneras son peones del gobierno que los ha preparado para eso. Los ministros en los cuales vemos que su falta de calidad y su falta de toda índole, como el de defensa, el de salud, minas, agricultura, educación, trabajo, relaciones exteriores, hacienda, los embajadores, los ministros de cultura, de obras, todos los vemos que están totalmente podridos. No hay ninguno que diga uno, este sirve o este, y ahora va a tratar de no solamente acabar las fuerzas militares, arrinconarlas, sino crear sus propias milicias para formar el caos peor que el de Malí. Entonces, estamos viviendo un antinacionalismo llevado al extremo que tenemos que ponerle cuidado a eso. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Veo por acá que mi coronel Iván González ha pedido la palabra y con mucho gusto se la vamos a dar. Por favor, adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues encuentro una analogía, una similitud entre Malí y Colombia que creo que nos debe hacer reflexionar y nos permite entender. En Malí se introdujo la cultura islámica procedente de esas revoluciones que surgieron en Argelia y Libia e invadieron la nación por el norte. Pero eso destruyó al país y al gobierno. El gobierno fue copado y colapsó, debiendo pedir ayuda al gobierno francés. En Colombia hemos tenido una infiltración agresiva del comunismo procedente de Cuba desde los años de 1960, cuando toda Latinoamérica se comenzó a asombrar de ese gran triunfo que tuvo la Revolución Cubana con su líder Fidel Castro. Y no nos dimos cuenta qué tan peligroso era esa admiración que nos dejamos infundir. Pero años después, como es ahora, hemos tenido una migración desde Venezuela cargada de ideología socialista. Es decir, una migración muy similar a la que ejecutaron Argelia y Libia hacia Malí. Con estos fenómenos, Colombia está en una situación muy similar a Malí. Debemos aprender de este ejemplo histórico para que sepamos tomar desde ahora las decisiones que más nos convengan. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Gracias por su participación, mi general Urueña. Ha pedido la palabra también, con mucho gusto se la cedemos. Por favor, adelante, mi general. Muy buenas noches. Mirando esa situación de Malí, indudablemente, como decía el coronel González, es exactamente lo que nos va a pasar. Mire usted que el Estado le tocó que hacer convenios con un grupo subversivo que era totalmente opuestos, en tanto en su cultura, en su religión, pero llegaron a ponerse de un acuerdo como los paramilitares o esas cooperativas de seguridad y todo eso, que se asocian con el mismo integrante de las fuerzas del Estado para cometer y luchar contra unos enemigos. No compartimos la cultura ni mucho menos, pero sí tenemos un enemigo en común. Entonces luchemos unidos para salir adelante y los resultados van a ser catastróficos. Ahora, la otra parte que lo mueve a Malí es la droga. La droga, como dicen, es el carburante de todos los... mantiene a todos esos grupos subversivos y ese es el mal que también nosotros no vamos a poder, con este presidente no podemos, no, y ya en la ONU también dijo que no lo iba a combatir
por ninguno de los medios. Entonces, eso va a ser una situación bien complicada. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Carvajal, tiene usted la palabra. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, no, la analogía que yo haría es que en Malí la política no calculó bien las consecuencias, las dimensiones de lo que podía ocurrir. Haciendo la analogía con nuestro caso colombiano, pues tampoco en Colombia los políticos que defienden la democracia y sus valores han calculado las dimensiones de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elías Ortiz. Y por favor, se alista Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches, Elías. Bueno, pues la analogía con Malí pues parece un calco totalmente similar a lo que está sucediendo en Colombia. Aquí están prendidas las alarmas desde hace mucho rato. En Malí fue como que no se dieron cuenta, no le prestaron atención a la amenaza que se les venía encima. Lo grave en Colombia es que sí la conocíamos con todos los antecedentes y permitimos la implantación de este nuevo régimen. Ahora están dando la impresión de ser un régimen democrático, defensor de la ecología, medio ambiente, mientras el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común se pavonea a lo largo y ancho del país y alrededor de las fronteras. Se frenó la acción de la fuerza pública, se maniató la fuerza pública, que era el muro de contención para la expansión de las políticas de este nuevo régimen. Entonces, lo que han dicho muchos por ahí, se nos viene encima un panorama demasiado oscuro, que yo no veo la forma como el país se va a sacudir de lo que estamos afrontando en este momento. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra Juan Pablo y se alista José Ricardo Martínez. Juan Pablo, puedes abrir tu micrófono. Cordial saludo, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Muy bien, adelante, por favor. Gracias, mi coronel, muy amable. En primera instancia, agradecerles por el espacio, felicitarles por la labor que vienen realizando no de semanas ni de meses, sino inclusive de años. En lo que refiere al tema propuesto de realizar una analogía a nivel de la política de paz total, sea lo primero manifestar que desde un punto de vista filosófico, el tema de paz total es un término, y si se quiere llevar a un concepto metafísico. El tema de paz total considero que es inclusive, si se quiere, irrealizable. Es demasiado ambicioso y conlleva una gran responsabilidad en marcar una política de gobierno bajo esa connotación de paz total. De hecho, ya el solo hecho de pretender uno la paz ya es de hecho algo demasiado ambicioso y la historia no lo confirma. Realmente no existe en la historia ese tema de haber realizado la paz total, ni en la antigüedad, ni en el medievo, ni en la edad moderna, ni en la actual edad contemporánea. Es decir, la paz total es un término demasiadamente ambicioso e irrealizable e, insisto, metafísico. La analogía para el tema puntual, quiero referirme al tema del descuido de fronteras. Sin lugar a dudas, tal como sucedió allí o en Malí, en África, pues igualmente le sucede a Colombia. Colombia no solamente en el presente gobierno, sino en los gobiernos que han precedido. Estos gobiernos, pues finalmente no han prestado la debida atención a la soberanía nacional, que por constitución política le asiste a la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, a quienes aquí habitamos, de lo que pueda suceder precisamente a través de sus fronteras. Razón tiene mi coronel cuando dice que precisamente Colombia y los demás países pues no son países que lo que se realice en su política interna no va a repercutir en sus países vecinos.
Eso es una total ingenuidad, siempre ha sido así. Todo lo que realice cualquier país, y más si es un país vecino, va a tener repercusiones, connotaciones en sus países, en las naciones que hacen parte de esa periferia. Luego entonces, obviamente, el no proteger las fronteras de Colombia, pues obviamente eso pone al país en una situación de total vulnerabilidad. De tal manera que esa es la analogía que para tal punto pues encuentro en lo que refiere a Malí y Colombia, el descuido no solamente parcial sino total de sus fronteras. Ello precisamente porque los gobiernos de turno no han permitido que sus fuerzas militares, que por constitución les corresponde proteger esa soberanía, pues cumplan con su misión a cabalidad. En términos generales, ese es mi aporte, mi coronel. Muchísimas gracias. Continuamos y una feliz noche para todos. Muchas gracias, Juan Pablo. José Ricardo, se me perdió, se cayó la señal seguramente. Entonces vamos a darle la oportunidad de participar al arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Arquitecto. Voy a aprovechar mientras que se alista el arquitecto para dar lectura a una intervención que tengo pendiente aquí de Facebook, de Eduardo Patiño, que dice que fue un imperio en la Edad Antigua. Hubo una civilización muy rica en aquella época. Ahora es bastión de terroristas de Al Qaeda. Tiene la palabra entonces nuevamente el arquitecto Osmar Ricardo Martínez. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues este tipo de analogías son importantes porque son fenómenos cíclicos que están sucediendo en todas las culturas y en todos los gobiernos. En el mismo Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, tenemos también un fenómeno bastante delicado. Yo creo que si debemos analizar algo son esos comportamientos de las contradicciones y del clima de tanto los discursos como las relaciones con otros gobiernos, etcétera, que están dando un giro en contra de una economía que se había estabilizado y que ya se están notando los fenómenos de la decadencia y del mal gobierno, que en menos de un mes ha bajado más de 30 puntos las condiciones del equilibrio económico y de los inversionistas que querían desarrollar algo en el país. Pues los inversionistas analizan estos panoramas como los estamos analizando nosotros. Las situaciones se van dando directamente y desafortunadamente nosotros lo único que en este momento estamos es viendo ese despliegue de todas esas teorías de negociar con los delincuentes, de legitimar las fuerzas militares, desmontar una serie de situaciones de la economía que ya se tenían bastante avanzadas. Y bueno, pues entonces esas reacciones son las que vamos a ir teniendo de ahorita en adelante. Muchas gracias, felicitaciones por la exposición, un excelente material y bueno, pues a seguir analizando estas situaciones. Muchas gracias, arquitecto. Acompañamos nuestro saludo a quienes están en Facebook, mi coronel Betancourt, mi general Vázquez, Mónica y Edgar Fernando, entre otros. Tiene la palabra Ricardo Ángel. Adelante, por favor. Y se alista Edgar Ferrucho. Buenas noches. Buenas noches. Primero de todo, agradezco mucho esta oportunidad. O sea, qué interesante este ejercicio. Es la primera vez que asisto. Me parece súper interesante.
Ya he visto pues varios comentarios pues como con respecto a lo que yo pensaba decir, pero una cosa que veo pues que ocurre en Malí es el ciclo corrupción, droga, violencia que se realimenta, ¿sí? Ya habría que mirar a ver pues cuál es el origen, pero el fin es el mismo y es conservar el poder. O sea, para gobernar el poder y lucrarse, en fin, pues alimentan corrupción, droga, violencia. O sea, permiten la participación de grupos violentos, esos grupos violentos los mantienen con droga y el objetivo es lucrarse con corrupción. O sea, no, me veo pues muy retratado ahí. Esa sería mi observación. Muchas gracias. Tiene la palabra, no sé, Edgar Ferruccio. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Un saludo muy especial a todos los presentes en este ejercicio académico de análisis. Gracias por la oportunidad. Sencillamente se está cumpliendo un sistema que está dando mucho que hablar en los últimos años para un objetivo final, que es el de perpetuarse en el poder. El poder, la democracia le dio el camino a muchos países y con ellos a muchos líderes que hoy todos conocemos y que ya llevan varios años en el poder. Esa misma democracia le da el camino a través del ejercicio legal del voto y esta cuestión. Pero para ellos masificar el esfuerzo en los votos, tienen que hacer un cambio en la estructura que se tiene en dicho país, llámese Malí, llámese Colombia, llámese Nicaragua, llámese Venezuela, llámese como queramos llamar. Y ese cambio es aplicable a ese orden mundial que habla de la libertad plena. Entonces, dentro de esa libertad plena, por eso ellos le dan concurso y le dan paso a todas las negociaciones con la delincuencia, buscando, en este caso en Colombia, la paz total. Supuestamente, al sentarse a negociar con la delincuencia, se va a alcanzar esa paz total. Pero lo que se va a alcanzar en realidad es el cambio, donde las estructuras delincuenciales, el narcotráfico, los delitos transnacionales y toda esa parafernalia que todos ustedes conocen y manejan perfectamente, todos ellos van a entrar en un engranaje que, entre comillas, van a ser estructuras y organizaciones legales. O sea, no legales por la Constitución y la ley, no, señores, sino sencillamente ellos entran a operar con una bendición, digámoslo así. La única violencia que se va a generalizar es en aquellos que quedamos con algunas ideas de recuperar nuestro arraigo, de recuperar nuestros principios y valores, de recuperar nuestra democracia, de recuperar, no la democracia, sino recuperar ese ordenamiento que aunque haya sido decadente, algunos gobiernos hayan fallado, pues de todas maneras nos han permitido la evolución, el desarrollo de los países. Entonces va a quedar reductos que vamos en contra, llamemos la oposición. Y esa es entonces ahí viene un cambio en la violencia, porque ya la violencia no de victimarios pasan a ser víctimas. Va a haber ese cambio, ese es un cambio total. Entonces vemos, por ejemplo, Venezuela. En Venezuela, un desfile típico en su aniversario de la independencia, uno escucha muy fácil ahí por el que presenta el desfile y hace el paso las milicias de las madres cabezas de familia del 6 de septiembre y salen todas las mujeres trotando con la fusilería y sale las milicias de yo no sé y comienzan a nombrar y nadie era del ejército ni de la armada ni de la fuerza aérea, eran las milicias, pues todas las estructuras que las recogieron y las volvieron, pero todo eso que ustedes saben. A eso vamos a llegar. Entonces, en conclusión, las pautas y los pasos y quizás los puntos del examen ya los tenemos.
los tenemos y ya sabemos hacia dónde se dirige todo esto. Bueno, ya para eso son estos ejercicios que hacemos y que a buena hora los vienen haciendo todos ustedes y que los felicito por el esfuerzo. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Feliz noche. Muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para hacerle la invitación a Ricardo Ángel para que nos deje su número de WhatsApp con el fin de seguirle enviando invitaciones a nuestros espacios académicos. Tiene la palabra Luis. Y se alista, por favor, Eduardo Patiño. Luis, adelante, puedes abrir tu micrófono. Luis, abriste fue la cámara. Abre tu micrófono para que puedas participar. Bueno, entonces vamos a darle la palabra, mientras tanto, a... ¿Quién me faltaba por acá? Alexander Morales. Adelante, por favor. Alexander, puedes abrir tu micrófono. Ah, bueno, aquí está mi coronel Pachón. Bueno, adelante, hágale. Dale. Buenas noches. No, muy interesante. Yo soy pensionado así de la Policía Nacional, duré 23 años. Un ejercicio muy interesante, la verdad. Es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Desafortunadamente, pues, se ha perdido mucho, digamos, los muchachos se han convencido de algunas malas ideas y hoy pues se dejan llevar por la politiquería de algunos que saben convencerlos, les dicen lo que ellos quieren escuchar, les ofrecen las cosas muy fáciles y pues desafortunadamente estamos en un escenario muy complicado que pues más que para nosotros, de pronto para el futuro de nuestros hijos es lo más preocupante, pero pues nos queda pues seguir y pues procurar en la medida que nosotros podamos aportarle a mejorar las condiciones de nuestro país. Muchas gracias por la invitación y pues por permitir participar. Muy gentil. Listo, muchas gracias. Mi coronel Pachón, tenga la bondad y me excuso un momentico. Ya le habíamos dado la palabra a Eduardo, entonces les recuerdo de 2 a 3 minutos y haga una analogía de algún aspecto que considere útil para el análisis estratégico de la política de paz total de Gustavo Petro. En 3 minutos le doy la palabra a mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar, pues saludar al grupo de Fundel. También pues felicitar al coronel Villamarín por este excelente documental que nos envió sobre el caso de Malí. Y en cuanto a la analogía se refiere, pienso que, como dijo el coronel González, hay ciertas similitudes con el Estado colombiano en la medida en que el Estado de Malí, al recibir inmigrantes armados de Libia y de otras latitudes africanas, especialmente Libia, y hay otra nación en la cual creo que es Senegal, si no estoy mal, llegaron a permear poco a poco, paulatinamente, el yihadismo, siendo que pues Malí era un país que practicaba un islamismo no fundamentalista y moderado. Entonces esto puede pasar en la medida en que pues con la paz total si se acepta de buenas a primeras
sin hacer análisis profundos, desmovilizaciones de grupos armados de cualquier índole. Entonces, estos grupos pueden aprovechar una especie de oportunismo para poder tomar una posición de ventaja sobre ese otorgamiento de paz que le da el Estado colombiano, y puede llevar a una radicalización del conflicto si no se maneja bien el asunto dentro de la famosa paz total, que uno se da cuenta que no tiene una hoja de ruta, no hay una planeación, no hay un programa claro de lo que significa la paz total. No se sabe en qué consiste esta famosa paz total. Esto pues puede llevar a que hayan nuevas formas de grupos armados y se difumine en células urbanas y en células rurales que lo que hacen es aumentar el conflicto. Entonces esto tiene que manejarse con mucho cuidado, con mucho tacto, porque no es fácil, y las experiencias de procesos de paz que se han dado, especialmente con los partidos liberal, el Partido Conservador en tiempos de la violencia nacional tripartidista, es que hubo muchos grupos que desconocieron esos procesos de paz y se volvieron a armar. Miremos el caso del M-19, se dio una disidencia del M-19. El EPL ha entrado en 2 veces, 2 procesos de paz, pero han habido nuevamente disidencias. Las FARC también entró en disidencias. Entonces, es muy probable que en otro proceso de paz con otro grupo armado vayan a haber nuevas disidencias. Entonces, no podemos mirar tan fácil estos procesos de paz, y no podemos mirar tan fácil una famosa paz total como trata de implementar el actual presidente. Entonces esto puede convertirse en un avispero que se alborote, y hay que tener mucho cuidado con eso y hay que manejarlo con mucho tacto. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nos queda entonces para el cierre la intervención de mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien, mi coronel. Adelante. Sí, es que he tenido problemas con mi equipo, no sé. La tecnología me está atropellando. Pero bueno, Dios y patria. Primero que todo, agradecer al señor coronel Villamarín por tener esa capacidad de traer cuestiones latentes de lo que ha sucedido en determinadas partes del mundo para comparar los problemas que surgen en el desarrollo de la política, como el arte del buen gobierno. Pero parece ser que la educación sigue siendo un papel que juega mucha importancia en los aspectos, toda vez que Colombia, no recuerdo desde qué momento dejaron de enseñar la historia, y por consiguiente, pues los jóvenes aprenden en el momento en que tienen alguna manera de tener la información de los últimos sucesos, no los que nos enseñaron a nosotros, y que fue una serie continua, sino que hubo un tiempo en blanco prácticamente, donde no van a creer los hechos que dieron origen primero a la formación de nuestro Estado, ni quiénes fueron los que propiciaron para llegar a este momento. Pues hoy van a desconocer totalmente que la fuerza pública, nuestros primeros soldados que iniciaron por allá para atravesar el páramo de Pisba y consolidar la nación, pues ellos no los van a creer. Sin embargo, pues también se observa que el narcotráfico es una de las causas desestabilizadoras del buen gobierno. El tránsito
de droga desde América y el cruce allá por Malí, pues fue un momento de que pues las tropas no sabían a qué atender. Y eso mismo está sucediendo ahora con la incertidumbre de la actuación, proyectos o soluciones que pretende el nuevo gobierno frente a la suspensión de operaciones de la erradicación manual y la extradición de narcotraficantes prácticamente a criterio del gobernante de turno. Entonces son situaciones que debemos tener en cuenta en este momento de acuerdo a la pregunta o a la analogía que podemos analizar frente a los dos casos, Mali y Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Hay una última aporte en el Facebook de Eduardo que dice: se enseña historia pero con geografía y democracia, donde se articulan en una sola materia llamada ciencias sociales. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final de la participación de los presentes en el día de hoy. Cada uno ha hecho la exposición de lo que ha entendido con sus palabras, frases y cuento histórico del día de hoy. Entonces vamos a pasar entonces a la parte de las conclusiones y obviamente la bendición para el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, sí, mi coronel, creo que Rosita levantó la mano, creo que quiere hacer alguna aporte. Está concentrado en mis papeles. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Algo muy breve, por la dificultad que tengo para hablar claro, pero es que la presentación de un plan de desarrollo es constitucional, es obligatorio, y para eso existe, además, el Departamento Nacional de Planeación, que es el encargado de las metodologías y de las asesorías al gobierno de turno para que presente al Congreso el plan de desarrollo y se discuta en cuanto a las necesidades del país. Me parece que ni en Malí ni en Colombia nadie ha presentado plan de desarrollo. Entonces, ¿quién es el encargado de recordarle al Ejecutivo que tiene que hacer esa labor y que es la única que permite realmente hacer un análisis estratégico de la tal política de paz, que para mí es un simple enunciado? Mientras no haya un plan que soporte ese enunciado, no estamos en nada. ¿Y quién le va a exigir eso al gobierno? Me pregunto yo. Gracias, Rosita, por favor. Adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos. Pues un reconocimiento especial, como siempre, por la disciplina, la constancia y la participación. Nosotros siempre tomamos nota de todo lo que ustedes dicen y eso nos enriquece a todos para futuros eventos académicos. Y es el propósito de esta tarea, que siempre buscamos enfocarnos en un aspecto específico para ir formando puntos concretos en diferentes temas que luego al final dan un conocimiento pues mucho más estructurado referente a la política. Comienzo por responderle la inquietud del ingeniero Rosita, que es muy válida. El juez natural del presidente de la República es el Congreso de la República. Es la entidad que lo investiga, que lo indaga, que lo insta en el campo administrativo, disciplinario y penal. Y para eso existe una comisión que llama la de acusaciones, que es más conocida como la comisión de absoluciones. Y existe también en el reglamento del Congreso en qué circunstancias se debe citar al presidente, pero aquí lo han montado de tal manera que lo han convertido, no solo el que está de turno, sino a todos los presidentes, como una figura completamente intocable.
y es tan intocable que el señor Santos tuvo el fallo de la Haya en contra y que Pastrana como expresidente dijo que él no aceptaba la invitación a ir allá al Congreso a contarles porque él no tenía nada que decir. Increíble. Pero no es solamente ellos dos, son todos los presidentes que por la Constitución y la forma como manejan la reglamentación del Congreso lo hacen. Eso sería uno de los aspectos a corregir por un partido político en un futuro, que como en otros países, el Congreso de la República o el Congreso, ocurre en Inglaterra, en el Reino Unido, el Congreso tiene la potestad de hasta de remover al presidente. Pero claro, en este trópico pasa como en el Perú, que el presidente puede remover el Congreso y el Congreso puede remover al presidente. Entonces hay el que actúe más rápido elimina al otro. Siempre es que la falta de madurez y la falta de formación profesional de quienes integran los congresos es aterradora. Pero ahí está la respuesta. Respecto al tema tratado hoy, resaltamos desde luego que hay unos problemas geopolíticos que un instituto de geopolítica español los puntualizó muy bien al inicio del siglo XXI y al inicio del año XXI. O sea, hizo al inicio del siglo XXI y al inicio del año XXI también hizo el análisis de los primeros 20 años del siglo. Y entre los aspectos que tocó de complejidades geopolíticas, habló precisamente el de la política de fronteras, porque con la globalización, con los intercambios económicos, con el flujo de los migrantes, con el turismo y con la facilidad que hay de acceso a cualquier parte del planeta por medio de la red de Internet, los países tienen que integrarse a algún grupo ya o algún bloque. Ningún país puede estar solo porque los bloques son los que manejan políticas públicas compartidas. En Latinoamérica no tenemos bloques, tenemos unos organismos multilaterales que se han politizado y se han esquematizado en otros aspectos, menos en pensamiento y actuación como bloque. Entonces, se requiere para Colombia una política de fronteras, pero el tema es, volviendo al punto anterior, que en el Congreso de la República no hay estadistas, no hay geopolitólogos, no hay personas que entiendan de eso ni de relaciones internacionales. Y curiosamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay gente que se prepara para eso, pero llega hasta cierto punto y no pasa de ahí, porque los cargos importantes de embajadores y de cancilleres siempre están a discreción del presidente y siempre nombra un político o un amigo, así no sepa ni tenga la menor capacidad para eso, ni para manejar a quienes sí conocen de ese tema, sino que se maneja así. Entonces la política de frontera está muy pobre y vemos que lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, con esa cantidad de migrantes que vienen de otras partes y que están atosigados en el Darién y que le han causado ese problema humanitario al Darién, es precisamente porque no hay política de fronteras, si no hay estadistas, no hay geopolitólogos y el Ministerio de Relaciones Exteriores lleno de especialistas o de personas que pudieran aportar más, pero eclipsados por un dirigente político y ahora peor por una uruguaya que es la que maneja todos esos temas internacionales de Colombia sin tener ninguna formación en relaciones internacionales, ni ser experta en Colombia, ni nada que se parezca, sino simplemente una escritora comunista que se casó con un colombiano, vino a Colombia y se nacionalizó y es amiga de Petro, le hace campaña, y es amiga de Pepe Mujica y entonces ya listo, tenía puesto vicecanciller para manejar nuestra política de fronteras y nuestras relaciones internacionales. La integración comercial es parte de la solución a los problemas, pero tiene que tener unas reglas de juego porque es la respuesta que está dando el señor Petro, que lo que necesita la integración comercial, y uno ve a todas luces que es darle contentillo y dividir al empresariado colombiano para que no le financien ni le haga oposición, sino que por el contrario, si los que salgan favorecidos en esa apertura, como hizo el señor Chávez con el Grupo Cisneros en Venezuela, que le favoreció su desarrollo, pues Cisneros nunca fue contradictor interno de él. Aquí buscaría Petro lo mismo, facilitándole a algunas empresas que vendan en Venezuela y esas ya se evidencia que están en conflicto y en choque con los demás industriales porque están defendiendo sus propios intereses.
El desarrollo y la educación, como ustedes lo tocaron, es supremamente importante, pero si no hay investigación científica desde la empresa privada y desde el sector privado, es imposible desarrollar un país. Está casi matemáticamente demostrado que el Estado difícilmente promueve investigación científica y que llegue el momento en que el Estado se debilita o tiene dificultades y pasa como en Rusia. Todos esos científicos salieron de allá y quedó Rusia sin ningún científico y quedó demostrado que la ciencia impulsada por el Estado jamás conduce a desarrollo. Es una de las grandes enseñanzas que le dan a todo el que estudia temas empresariales y administrativos en las universidades en Israel. Lo primero que le dicen es, tiene que ser privado, porque la prueba reina es que en Rusia tenían mucha ciencia manejada por el Estado y el Estado nunca produjo un desarrollo armónico para Rusia. Cuba tiene supuestamente investigación científica, aunque lo dudamos, pero ellos dicen que la tienen, y el país sumido en la miseria. Entonces, esas políticas estatistas no contribuyen al desarrollo tampoco por ese lado. Hoy tuvimos un ejercicio muy interesante que es el complemento a lo que hemos hecho ya en varias semanas. Tuvimos aquí un ejercicio bien enriquecedor, que fue primero analizar lo de las autocracias de Rusia e India y los riesgos que eso podría ser similitud con el señor Petro, y encontramos muchas. Después hicimos el ejercicio con Gengis Khan. También nos pareció interesante, enriquecedor, cómo se construye un partido político siguiendo el ejemplo de cómo Gengis Khan construyó su gran ejército. Y hoy tuvimos esta de la cuestión de Mali y Libia. Tenemos pendiente para otro ejercicio más adelante, les comunicaremos la fecha oportunamente, es lo de los valores culturales e históricos y el significado de la Puerta de Brandenburgo en Alemania con ocasión de la Guerra Fría y el Muro de Berlín. Es otro tema bien enriquecedor que nos da muchas alianzas, aunque no tenemos muros, sí hay unos muros intelectuales y mentales que hay que enfocar. Para la otra semana tenemos previsto hacer un buen análisis de lo que será la marcha del 26, cómo incide eso, analizar el discurso de este caballero en la ONU, sin ningún apasionamiento, pero sí sobre puntos objetivos, analizar su política de seguridad que está bien enredada, analizar ese tema del plan de desarrollo que no llegó con él, sino que supuestamente en unas reuniones en las zonas donde hay más presencia de ELN, de ahí va a salir, y volver a resarcir sobre el tema de la construcción del partido político. Mañana tenemos por la mañana invitados todos la actividad celebrando los 200 episodios de la memoria histórica no contada del conflicto interno en Colombia. Es un trabajo que se ha hecho de manera muy concienzuda y muy educativa por parte de unos miembros de la Fundación, y que es lo único que hay serio y organizado en las redes y de orden académico para contrarrestar toda esa parafernalia de mentiras que ha manejado el señor Derrou y la izquierda a lo largo de su historia. Entonces, no hemos hecho el ruido que se debía, pero les pedimos a ustedes es que entren a la página web de la Fundación, busquen todos esos videos, los reproduzcan, se los envíen a sus contactos y les digan, aquí está la verdadera historia de lo que ha sufrido Colombia, lo que ha sufrido la Policía Nacional, lo que ha sufrido la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la población civil con toda la arremetida terrorista de las FARC. Son 200 episodios y tenemos en ciernes más o menos 300 más y seguirán apareciendo otros porque es muy larga esa historia y mucho el daño que han hecho estos bandidos. Entonces, invitados a reenviar los videos, a que traigan más personas aquí, que visiten la página web de la Fundación, que es consistente, es elaborada con criterio, tiene contenido. Y, por ejemplo, anoche recomendábamos, y lo repetimos, hay un artículo ahí muy sencillo sobre la planeación estratégica. Y es el tema de formar un partido. Un partido hay que hacer planeación estratégica para formarlo y hay que hacer planeación estratégica para que funcione
y hay que hacer planeación estratégica para la campaña electoral y hay que hacer planeación estratégica para el programa de gobierno de los candidatos y hay que hacer planeación estratégica para la siguiente elección, porque eso se recicla y hay que mantenerlo vivo y es una actividad constante. Nos parece que el ejercicio de hoy enriquece, igual que los anteriores, que vamos formando, vamos cambiando esa mentalidad dentro de los colombianos y que a medida que todos multipliquemos, el conocimiento nos llega. Pues les deseamos una feliz noche, les reiteramos nuestro agradecimiento por asistir y los invitamos a que sigan viniendo y a que traigan a muchas personas, en particular a damas, porque para formar un partido político se necesita que el ideal sea, como lo plantea la Fundación en su proyecto político, 50 y 50 en las representaciones en los cargos públicos y en los cargos de elección popular. Está en 30-70, la propuesta es 40-60, pero la Fundación quiere ir más allá, que sea 50-50 para que haya más participación democrática. Los esperamos aquí siempre con sus aportes, con su integración y a pensar que la elección y la escogencia de quienes nos representen debe ser al final de los procesos y no de cabeza de una vez por el primero que diga o el que crea que tiene más saliva es el que más harina consume. Feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Una feliz noche. Buenas noches. Gracias, coronel. Amén y amén. Bendiciones y hasta mañana. Feliz noche, Dios y Coronel, patria. feliz noche.